Pues bienvenidos, bienvenidas papás y mamás y maestros también, algunos colegas también que pueden mirar, que pueden escuchar y tomar información, que eso les ayuda muchísimo cuando trabajamos con niños, es algo muy necesario y que pueden continuar formándose, ¿no? Que seguimos aprendiendo como adultos que somos cuidadores de los niños. Hoy, como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a hablar de el poder de decir no. Y cómo esto es, cuando los niños aprenden a decir no, es una habilidad que se aprende y es una herramienta enorme que tienen los niños para poder cuidarse ellos mismos, y que esto funciona también a manera de seguridad. A manera de, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, de no sentirse presionados por sus compañeros a decir o hacer cosas, y los niños también, y eso lo tenemos que enseñar desde la infancia. Y aquí te voy a dar por qué es importante, o sea, cómo podemos decir el no, qué diferencia hay el no cuando es muy autoritario a decir no, pero hacerlo de una manera muy clara, muy breve, poniendo límites, y que los niños lo vayan aprendiendo a manera de seguridad también. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí. Soy psicóloga clínica, trabajo la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños y las niñas vienen acompañados de un adulto y vienen justamente a trabajar muchísimas situaciones con el juego. Los niños no se dan cuenta que están aprendiendo, pero los padres sí, porque somos mucho más conscientes mientras estamos jugando, porque pues podemos vincularnos y podemos aprender de comunicación con nuestros niños. En el caso del poder de decir no, sí ha sido una razón de consulta cuando las mamás quieren que sus niños aprendan a poner límites, pero no saben cómo hacerlo. Y también en consulta pueden venir por muchas otras situaciones, otras razones de consulta. Y el trasfondo es que otra vez los niños no saben cómo poner límites. En casa no sabemos los adultos cómo decir no. Y este aprendizaje, esta habilidad de decir no, es algo que los niños de mi consulta casi todo el tiempo aprenden. Y digo casi todo el tiempo porque quizá a lo mejor habrá uno que no fue necesario porque ya lo sabía, pero en consulta los niños de mi casa y los niños de la consulta saben decir no, y ahorita te voy a platicar por qué es indispensable, por qué es muy saludable. Y en casa tú debes de dar el permiso para que tus niños digan que no, y en casa los adultos se vale de decir no. Y esto es una habilidad que cuando les digo a los niños en consulta, pero decir no es una palabra maravillosa, y decir no también lo podemos decir. Y los niños, pues los ojos se les hacen muy grandes, observan a los papás, y los papás también intercambian miradas, y es como, híjole Mónica, a veces vengo a que me ayudes a ponerle límites a mi hijo, pero no espero que él aprenda del no, porque entonces esto es como que, o sea, contrasta mucho con mi razón de consulta y de qué se refiere, ¿no? ¿De qué estamos hablando? La verdad es que el poder de decir no es una herramienta muy poderosa que le das a tu hijo, y digo herramienta, es una habilidad que se aprende. No sabemos realmente no sabemos usar el no sabemos cómo decirla de una manera saludable. Los niños aprenden a decir no desde que están muy chiquitos, porque cuando están gateando, a veces van caminando, por ejemplo, y cuando están aprendiendo a caminar, y los adultos solemos decir como, no te acerques tanto, no te vayas para allá, te vas a caer, para allá no. O sea, usamos el no de manera como muy tajante, y los niños, de hecho, los bebés aprenden desde sus primeras palabras, de su primer vocabulario, aprenden mucho a decir que no, pero lo hacen de una manera, insisto, muy tajante, donde no hay una explicación. Y los niños, cuando van creciendo, por ejemplo, hay una etapa de los pequeñitos cuando, como por ahí de los 2, 3 años, que suelen decir, no, yo puedo sola, no, yo lo hago sola. Y eso es algo que a los papás nos frustra mucho, porque los niños van a su ritmo usando el no para poder explorar el mundo. Hoy se los quiero explicar porque es una habilidad maravillosa que tienes que enseñarle a tu hijo sí o sí, pero para que él se proteja del mundo y para que él pueda poner límites a todo el mundo, porque de las cosas donde los adultos más llevan a sus niños a consulta es para que los niños aprendan las reglas del mundo. Pero nadie lleva a sus niños a
a que ellos pongan reglas y límites para el mundo. Y eso es algo que a los papás como que nos causa conflicto, más en el caso de los niños que tienen que trabajar límites, que son los niños que pegan en la escuela, los niños que son pues un tanto desobedientes, que en casa son los niños berrinchudos. Entonces es como, o sea, ¿cómo aprendo yo como adulto a decirle no para que mi hijo también aprenda no? Mira, cuando tú le enseñas a tu hijo a decir que no, la verdad es que lo único que estás haciendo es le estás enseñando a poner límites. Los límites son estas reglas que sí se pueden hacer y las reglas que no se pueden hacer. Ahora, hay niños que ciertamente en consulta dicen, Mónica, a mí no me gusta mucho la palabra regla. Y ya desde ahí como que el niño no quiere trabajar. Entonces yo le digo, bueno, el no los límites son las cosas que sí se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Y ya, eso es todo. Y un ejemplo bien básico que yo les pongo a los niños en la consulta es, la gran mayoría de los niños tocan la puerta de manera muy desesperada porque ya quieren entrar a jugar. Entonces yo le digo a los niños, hay una regla para tocar la puerta, la tocamos despacio y esperamos a que yo salga y te abra. Si yo no salgo rápido y te abro, quiere decir que adentro hay un niño jugando y que todavía es su tiempo. Entonces vas a esperar un poquito. Pero si el niño ya se fue, con mucho gusto, cuando es tu turno, yo te abro la puerta y tú puedes entrar a jugar. Esa es una regla. Yo no te puedo abrir la puerta porque es el turno de alguien más. Sí te puedo abrir la puerta porque ya es tu turno y puedes pasar a jugar. Es cuando sí, cuando no. Así de simple. ¿Ok? Y esta parte importante de decir el no, de enseñárselo a los niños, insisto, es porque nosotros queremos que nuestros niños se sientan seguros. Y eso yo se lo platicaba ayer a una familia que justamente vamos a empezar a trabajar con su hija, el no. Yo le decía al papá, tenemos que usar el no de manera muy clara, de manera muy breve y enseñárselo a los niños, porque yo sé que la gran mayoría de los adultos no nos gusta que los niños nos contesten con no, pero hoy te voy a dar estrategias para que tú puedas enseñar a tu hijo que no, que él lo puede usar, pero que también se use de manera responsable, ¿ok? Entonces, ya dijimos que ayuda a usar el no porque se ponen límites muy claros. Si ayuda el no, porque los niños aprenden a protegerse. Un adulto o una persona que tiene malas intenciones con tu hijo, cuando tu hijo aprende a decir no de manera muy clara, con límites, incluso extiende su brazo para protegerse, porque esta distancia es la que usamos en consulta para que los niños sepan cuál es la distancia adecuada donde nadie tiene que cruzar si tú no quieres. Y esto es mantenerlo firme y creerle a nuestros niños y acompañarlos, y en esta casa se tiene el permiso de decir no. Entonces los niños aprenden a protegerse con un simple no, ¿ok? Otra manera que el no ayuda a los niños es que la verdad, cuando los niños aprenden a usar el no, los niños aprenden también de autocontrol propio. Vaya que yo replique tanto esta palabra, de autocontrol. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en consulta yo me he dado cuenta que a veces los niños dicen que no y los adultos decimos que sí. Y ahí es donde empieza una gran discusión. Y desafortunadamente los adultos podemos ganar esta discusión porque somos más grandes, porque tenemos la autoridad y muchas veces porque ya agregamos incluso hasta nalgadas. Entonces, cuando se dice un no, tú como adulto te puedes autocontrolar, los niños también lo aprenden, insisto, ahorita te voy a platicar cómo es que lo decimos, y lo aprenden a decir de una manera mucho más responsable, ¿ok? Los niños incluso aprenden también, además del desarrollo del control, también aprenden incluso de sus propias responsabilidades, o yo como individuo hacerme responsable de la palabra que estoy usando. Incluso el no también ayuda por mucho a que el niño aprenda sobre su propia autoestima. Y es una habilidad, por supuesto, que se aprende. No es algo que se lo decimos al niño una vez y que el niño lo aprenda y lo replique todos los días. No, tenemos que modelarlo. Pero para eso es bien importante que tú como adulto el día de hoy, cuando ya terminemos de ver el video, que lo puedas volver a escuchar, que lo puedas poner, que tú medites, que lo platiques con la otra persona que te ayuda a cuidar a tu hijo, y que juntos empiecen a trabajar cómo podemos implementarlo en casa de una manera saludable para que esto sea seguro para todos. Y yo me atrevo a prometer que cuando tú trabajas el no en casa, por mucho van a bajar las discusiones en casa
Van a bajar estas peleas también, estos desacuerdos que de repente los adultos perdemos la paciencia y que se vuelve algo caótico cuando aprendes a usar el no, porque es una habilidad, es algo que se tiene que enseñar, ¿ok? Y también por mucho cuando tú le dices al niño no, ayuda por mucho a bajar la ansiedad en los niños. Y esto de la ansiedad es una gran pregunta que me hacen los papás cuando los niños están muy preocupados o justamente van a trabajar la ansiedad en la consulta. Y los papás suelen decirme, es que a veces yo pienso que si le digo el no a mi hijo puede generar mucho más ansiedad, y la verdad es que no, al contrario. Ya dijimos que los límites son cuando sí y cuando no. Y el cuando no significa un no tajante, significa que por el momento no, pero quizá mañana, más al rato, el fin de semana, o sea, hay un momento donde está el sí, pero por el momento ahorita no. Y ahorita te lo voy a explicar. Entonces el niño ya no está preocupado porque vive un momento incierto, de incertidumbre, y que no sabe qué va a suceder. Tú le dices el no, pero el no por cuánto tiempo, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan importante que los niños lo aprendan? La verdad es que cuando tú enseñas a tu hijo esta habilidad de no, lo único que estás enseñando a tu hijo es estructura y seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tú eres breve de lo que sí se hace y de lo que no se hace. ¿Qué quiere decir? En este espacio yo siempre les he dicho, vamos a trabajar en casa con reglas, con límites, con rutina, con valores. ¿Qué quiere decir? Que en esta casa sí se permite, por ejemplo, sí se permite a lo mejor comer helado al final de la comida, ¿ok? Vamos a comer helado como postre cuando hayamos terminado de comer la sopa. Entonces sí se puede. En esta casa, sí, en esta casa también vamos al cine. Por supuesto que vamos al cine. En esta casa vamos los sábados al cine, pero no podemos ir el martes y menos cuando hay exámenes, ¿ok? De hecho, en consulta yo mucho le digo a los papás, usen el lenguaje positivo. El lenguaje positivo lo que hace es que tú dices sí casi todo el tiempo, pero estás dando certeza de cuando sí. Y de manera, los niños no escuchan el no, entonces los niños tienen mucha más disposición para escuchar y hacer. Y aún así, dándoles el sí, estás limitando el no. Imagínate que tu hijo quiere comer, no sé, dulces porque tiene hambre. Entonces sí, claro que puedes comer dulces, pero mira, vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Cuando termines de comer, te puedes comer tu dulce como postre, ¿ok? Hay que esperar. Y en mi oración yo nunca usé el no, le dije que sí, pero me enfoqué en una solución y en un momento del día. Esa es la gran situación donde yo te decía que cuando no usamos esta habilidad es cuando en casa se desata una situación complicada. Y digo se desata porque ya está enojado uno, ya está enojado otro, ya grita el niño, ya empezó a gritar yo y ya empezó el caos en casa y terminamos de verdad muy cansados, agotados al final del día porque no sabemos usar el no para poner límites. ¿Ok? Entonces, es importante porque en casa tú debes de tener reglas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en casa, si tú no te has dado cuenta, a lo mejor es, en esta casa nos bañamos, pero no hay un horario fijo. Y ahora no quiero decir que a las 5 de la tarde, si tú decides que a las 5 ahorita es la hora de meterse a bañar perfecta, no quiere decir que todos los días te tengas que meter a bañar a las 5. A lo mejor los jueves nos vamos a bañar más tarde porque ese día llegamos más tarde. A lo mejor ahorita, aquí en Tijuana, en la ciudad donde yo vivo, pues el clima es muy cambiante. A lo mejor ahorita nos vamos a bañar en la noche porque pues el clima sí nos lo permite y a lo mejor en verano lo vamos a cambiar. Eso está perfecto, pero aquí el punto es que tú tengas reglas muy específicas, porque si ya desde casa no tienes reglas, rutina como tal, ya desde ahí no estamos empezando bien, ¿ok? Punto siguiente, ¿por qué sí? La verdad es que los niños aprenden, cuando usan el no, ellos mismos se protegen y están en menos riesgo la gran cantidad de veces. Cuando un niño aprende a decir no, yo te decía que en consulta lo aprendemos y ponemos el no con la mano, es no quiero, ya no tengo ganas, es un límite que ponemos y esta es una manera de protegerse. Es donde yo te decía que le digo a los niños, bueno, es una manera en la que si hay alguien que te quiere obligar y te quiere insistir o te presiona que hagas algo que tú no quieres, usa tus manos, ¿ok? Porque ya estamos reforzando el no desde los gestos, desde el tono de voz, desde la palabra no y desde los brazos. O sea, se lo estoy diciendo de muchas maneras y la otra persona tal vez no lo entiende, pero tú, pues, insisto, diciendo no de esta manera, le puedes enseñar.
Y eso es no gracias, que ahorita son también incluso palabras con las que va acompañado esta habilidad para que tu hijo no solamente con los gestos, ademanes, manos, etcétera, sino con palabras también se pueda decir, ¿ok? Otro por qué tienes que sí enseñar esta habilidad del no es justamente tenemos que aprender a modelar los adultos. El no es prohibir, ¿ok? Porque prohibir es un no tajante, donde no damos explicaciones, incluso estamos siendo muy autoritarios en esta dinámica. El no se trata de que lo uses incluso a modo de negociación, y esas son de las cosas que a los padres más le temen y más les disgustan. Ellos no quieren negociar con sus hijos, ellos no quieren que los niños aprendan el no, porque a los padres nos encanta tener el control y la autoridad. Ahora, yo te tengo noticias. Los niños, todo lo que necesitan aprender, lo necesitan aprender antes de los 10, 12 años, cuando son niños todavía. Porque ya a partir de los 12, 13 para adelante, cuando ya son adolescentes, el aprendizaje, los niños de hecho empiezan a depurar, en la pubertad empiezan a depurar el aprendizaje porque ya tienen pensamiento crítico. Y porque empiezan a cuestionar ellos mismos y como ellos son exploradores y están muy enfocados en soluciones, ellos se dan cuenta que quizá había algo en casa que se hacía de cierta forma. Bueno, él acaba de descubrir que se puede hacer de una mejor manera, quizá más rápida, más corta, más breve, más directa, más rápida, etcétera. Y muchas veces ahí a los papás se nos conflictúa porque queremos que lo sigan haciendo de la misma manera. Y estos son patrones otra vez que nosotros como adultos traemos y que queremos repetir. Entonces a los padres no les encanta negociar. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, que yo les digo a los papás, papá, ¿cómo te ha ido en esta semana? El papá muchas veces antes, ahora ya no, digo antes, quizá unos 5 años, había papás que decían, no me encanta el no. O sea, es algo que todavía me sigo conflictuando. Y si revisamos, a ver, papá, ¿esto es algo que de verdad te causa conflicto a ti? ¿Esta situación te despierta algo a ti? ¿O tu hijo de verdad tiene mala actitud cuando te dice que no? Y el padre cae el 20 y dice, claro, es una situación mía, pues entonces hay que trabajarla. Porque lo que estamos haciendo incluso, esto también es parte de la disciplina. Es parte del autocuidado de tu hijo y le estás dando seguridad y herramientas para que él pueda protegerse de afuera cuando tú no estás con él. Entonces es una habilidad que se tiene que aprender. Sí se tiene que aprender. Necesaria, indispensable en nuestros niños. ¿Ok? Entonces dijimos que el no es prohibir, sino es no de una manera donde se puede aprender a negociar y que, insisto, los niños la llevan mucho enfocada a soluciones. Entonces, cuando empezamos a negociar, se piensa en soluciones. Y yo aquí le digo a los papás, la negociación es un ganar de mí como adulto y es un ganar del niño y llegamos a un acuerdo. Ahora, ciertamente el negociar, a veces las dos personas no siempre quedan en el mejor acuerdo. Muchas veces tenemos que ceder, sí, eso es cierto. Y a veces, no me dejarán mentir los papás, mamás que son vendedores, muchas veces damos el sí haciéndole creer a la otra persona que está ganando. Yo no quiero decir que eso es como un chantaje o una manipulación. Aquí lo que queremos es que sea un ganar genuino de yo, un ganar genuino para ti, de yo como adulto y tú como hijo. ¿Ok? Incluso los niños cuando aprenden el no y que están negociando, ellos mismos se ponen como prioridad. Esto es autoestima. Y estamos hablando de respeto propio, de cuáles son mis propios límites. Cuando hablamos de límites en casa, lo que sí se hace y lo que no se hace. ¿Ok? Ahora, yo te decía que cuando el no, aquí hay una gran diferencia entre el no autoritario y el no donde explicamos y además agregamos amor. El primero, el no autoritario, es un no donde no damos explicaciones y ese no es el que nosotros aprendimos cuando nosotros éramos niños. Nuestros papás, es poco común los papás que ahora en consulta cuando ellos fueron niños, yo sí tuve un papá que me validaba, sí tuve un papá que platicaba conmigo, son muy pocos los padres. Pero generalmente la gran mayoría de los padres crecimos donde nuestros papás no nos preguntaban, las cosas se hacían. Había papás que me platicaban, yo solamente lo pensaba, pero ni siquiera me atrevía a decirlo. Todavía sigo escuchando frases como te voy a, esa sonrisita te voy a volar los dientes, por ejemplo, ¿no? O sígueme torciendo los ojos y te los voy a poner yo blancos, por ejemplo. Entonces, ahí estamos diciendo no de una manera muy tajante, lo estamos haciendo de una manera autoritaria y lo único que estamos generando en nuestros niños es resentimiento.
Y los niños no van a aprender el por qué no se tiene que hacer. Simplemente lo hago para obedecer. Y recordemos que la obediencia, al menos en este espacio, no cabe. Y muchos otros profesionales te lo van a decir, la obediencia, no deberías enseñar a tus hijos a ser obedientes porque la obediencia no enseña a pensar. Y lo que queremos ahorita es que los niños entiendan por qué no y entiendan por qué sí también. ¿Ok? Porque el no es eterno. Hay cosas, insisto, que no están prohibidas, simplemente no se hacen. Porque ahora, hay cosas que sí puedes prohibir y ya estamos hablando ya cuando quede muy claro en la etapa de los adolescentes, pero muchos de los niños cuando tú dices no, muchos de los niños te cuestionan, pero allá a mi compañerito le dan permiso, pero en la escuela sí puedo hacerlo, pero cuando voy a la casa de mi tío sí puedo hacerlo. Bueno, yo le digo a los papás, así de simple es, bueno, allá en la casa de tu tío sí se permite, allá no voy a discutir la crianza o cómo está educando a tus primos, pero en esta casa no se hace. Y doy las razones del por qué no se hace. De una manera clara, de una manera breve, con mucho amor, donde los niños lo puedan hacer de manera consciente, pensar en los riesgos, ¿ok? Entonces, hoy no quiero platicarte sobre el no autoritario, que eso genera, ya platicamos, resentimiento, incluso rebeldía en la etapa adolescente también. Los niños no aprenden de autonomía, incluso ellos no aprenden a ser responsables porque no hay una explicación. Sin embargo, el no que sí queremos que los niños aprendan a decir no, es este no donde va acompañado. Decimos no, pero va acompañado del por qué y lo acompaño de amor. Y cuando lo acompaño de amor, estoy explicando el por qué de una manera calmada, con un lenguaje que mi hijo conoce, y ponemos incluso ejemplos. Y yo le explico a mi hijo los riesgos que podría correr en el caso de que los niños no lo aprendan o de que aun cuando tú dices que no, los niños lo siguen haciendo. ¿Me explico? Pero voy explicando por qué. Entonces voy poniendo yo como adulto límites claros el por qué no se tiene que hacer. Los niños lo hacen de una manera más consciente, lo aprenden y de verdad es que los niños replican y estamos enfocados en soluciones. Por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo y se los he platicado aquí en la consulta, es que los niños en consulta, yo tengo un sillón. Les he puesto fotitos aquí del consultorio. Mi consultorio, la gran mayoría de las paredes tengo 2 paredes casi blancas. Hay un sillón blanco donde se sientan los adultos y es un sillón que es de vinipiel y lo compré así, lo pusimos ahí para que aguante la carrilla de un niño, que se retuerza, que se suba, que brinque, que se suba con zapatos, que se suba incluso a veces hasta frotan los zapatos. Y aun cuando hemos tenido plática trata de evitar los no y trata de decir sí, que es el lenguaje positivo, y enfócate en soluciones, porque el no, otra vez, cuando tú le explicas a tu hijo, cuando tienes la calma, la paciencia y le explicas el por qué y lo tratas de hacer consciente, enfócate en soluciones. Entonces, en ese sillón, los niños suelen subirse y brincar. Se acuestan, se retuercen, suben los pies, a veces brincan, se acuestan, etcétera. Y yo te decía que tengo las paredes blancas, entonces a veces los papás dicen bájate de ahí, te vas a caer. Había una mamá que decía, me estás avergonzando, vas a manchar la pared, etcétera. El caso es que todas estas frases son negativas y es un no bien claro. Entonces yo le digo a los papás, aun cuando hemos platicado sobre el poder del no, y cómo decir sí, yo me enfoco en soluciones. Entonces yo le digo a los niños, puedes brincar todo lo que quieras aquí abajo. Hay un bebé leche marcado en un tapete, tengo una cuerda y podemos salir a brincar al pasillo. El sillón es para sentarse. Y si se dan cuenta, en mi oración yo nunca usé el no. Le dije al niño lo que sí podía hacer, sí podía brincar en el tapete, sí podemos salir a brincar al pasillo y que el sillón es para sentarse. Ya lo dije una, ya lo dije 2 y a la tercera otra vez voy y lo bajo. A la primera, a la segunda voy y lo bajo y a la tercera ahora sí. Entonces ya puedo usar los no, porque también existen los no negociables. Y los no negociables son estas situaciones donde incluso a veces el niño se puede poner en riesgo. El no negociable puede ser no te puedes ir a dormir si no te has lavado los dientes. No es negociable el que hoy te desveles y mañana te levantes temprano. No, en esta casa no nos desvelamos. A lo mejor podemos cambiar las reglas el fin de semana y te puedes dormir 1 hora tarde y aún así no estoy usando el no. Y en riesgo hay cosas donde es que si tú le dices que sí a tu compañero, si tú lo acompañas, si tú me mientes para salir, te pones en riesgo y podría pasar estas situaciones.
¿ok? Pero necesitamos explicárselo al niño, hacerlo consciente también, enfocado en soluciones y desde tu calma. Hay una gran diferencia entre estos dos no, ¿ok? Ahora sí te voy a compartir estrategias, cómo podemos usarlo, ¿ok? Cuando tú uses el no, tienes que ser muy breve y tienes que ser muy claro. Por favor, no sermones, porque ese es otro gran error de los padres. Y no sabes en consulta cuántas veces hay padres que platican mucho, no quedó muy claro. Y de hecho yo me sé la situación muy reciente de secundaria, a nivel secundaria, donde un adulto, docente, autoridad en la escuela, les llamó la atención a un grupo de niños, de jovencitos, adolescentes. El adulto estaba tan enojado por el comportamiento de los jovencitos que dijo muchas cosas, además de que las dijo desde el enojo, con gritos, etc. Y los niños, los jovencitos, no les quedó claro lo que había dicho, dijo muchas cosas, pero no entendí si esto fue un regaño, si fue un reporte o incluso si es una suspensión. Entonces el adulto dijo tantas cosas y al final les pidió que se retiraran, y cuando se regresa uno de los jovencitos y le pregunta, disculpe, no entiendo cuál fue el punto del que se hayan dicho tantas cosas. Entonces el adulto incluso se sintió ofendido porque pensó que el adolescente dijo como que me entró por aquí y me salió por acá, como decimos los mexicanos. Y no, ya una vez que platiqué yo con el jovencito me dijo, es que dijo tantas cosas que para mí fue muy confuso. Y es justamente eso, que los adultos solemos sermonear mucho. Y a veces caemos en este punto donde yo les decía, tenemos que explicar, pero decimos demasiado. Si tu hijo tiene 4 años, no necesitas explicar tanto, tienes que ser muy breve, muy claro y usa el vocabulario de tu hijo. Claro, si tu hijo tiene de 12, 13, 14 años, entonces ahora sí, explica un poco más detalle, pero tampoco te excedas tanto porque entonces vas a aburrir a tu hijo y se va a levantar. Y en esa etapa donde ya están un poco, donde quieren hacer muchas cosas que ellos quieren hacer, puede ser que se levante y se vaya. Y la conversación ya ni siquiera termine. ¿Ok? Entonces, en este punto, porque de hecho el siguiente es explica brevemente, explica el por qué. Por ejemplo, imagínate que tienes un adolescente y que a lo mejor quiere salir hoy al cine. Y entonces te pregunta, mamá, ¿puedo salir al cine? Sí, por supuesto, el sábado, el fin de semana. No, pero es que yo quiero salir hoy, es que hoy es martes y acuérdate que hoy nos dormimos temprano, además el día de mañana empiezas exámenes. Estoy explicándole por qué. Y a lo mejor tu hijo te va a decir, no, pero es que todos mis compañeros van a salir. Bueno, allá aquellos compañeros. Pero en esta casa no tienes examen. Y la regla es que cuando hay examen, pues nos vamos a quedar en casa a estudiar o te vas a quedar en casa también a descansar, etcétera. ¿Ok? Ahí estoy enfocando en soluciones. Incluso al principio hablábamos de las reglas. Esas reglas también no te las puedes sacar de la manga, como decimos en México, como en un instante, inventártelas. Tienes que ponerlas de manera previa. A eso me refiero con los primeros puntos del por qué enseñarlo, porque tenemos que poner estructura en casa. Y cuando tú pones estructura y das estos no, eres breve y eres firme. Y lo dices, pero estás enfocado en soluciones. Entonces, hoy martes no podemos salir porque hoy estamos en semana de exámenes, pero el sábado sí. ¿Ok? Te enfocaste en soluciones. Ahora, punto número 3 como estrategia, siempre ofrece soluciones. Tienes que hacerlo. Y ese es uno de los grandes errores de los padres, es que dicen un no tajante y se acabó. O la clásica que aprendimos nosotros como adultos, no porque lo digo yo, porque soy tu madre, porque soy tu padre y se acabó. Y nadie cuestiona. Tienes que explicar, tienes que ser breve, tienes que ser claro. Tienes, de preferencia, insisto, usen el lenguaje positivo. El lenguaje positivo, sí, claro que puede salir el sábado. Mamá, quiero seguir viendo la televisión. Sí, por supuesto, el día de mañana. Pero ya es tiempo de dormir. No, es que yo quiero seguir comiendo dulces. Sí, a lo mejor el día de mañana porque hoy pues ya comiste suficiente. ¿Ok? O sea, enfóquese siempre en soluciones. Ese es el problema, que generalmente decimos que no. Y es donde los niños se tiran al suelo cuando son muy pequeños. El adulto pues ya dijo que no, porque a lo mejor el adulto pues hoy sí quiere llevar un poco más de estructura. Pero ves cómo no sabemos usar el no. ¿Ok? Incluso cuando tú ofreces soluciones, de si podemos salir el sábado, incluso a lo mejor tu hijo podría negociar contigo. Insisto, esas son de las cosas que los padres le tienen miedo.
El negociar es muy bueno porque ya dejaste el pensamiento crítico, ya lo estás trabajando. El pensamiento crítico de los niños es pensar en lógica y pensar en soluciones. Entonces ¿qué tal que tu hijo te dice, quiero salir hoy martes? Y tú le dices, sí, con mucho gusto, el sábado, porque te recuerdo que mañana hay examen. A lo mejor tu hijo te dice, oye mamá, pero ¿no te acuerdas que exenté la materia? ¿O no te acuerdas que mi proyecto lo terminé la semana pasada? ¿O no te acuerdas que en esta materia voy súper bien y no es necesario que estudie porque ya repasé? Entonces, si te das cuenta, es como que tu hijo ya te dio muchas opciones para decir sí, pero aquí el punto es negociar. Entonces, ok, está bien, ¿qué te parece si sales, pero pues llegas temprano? O sea, tarde no, temprano, para que no te desveles, para que te dé tiempo, a lo mejor si quieres darle otra repasada, temprano. ¿Ok? Ok, mamá, sí llego temprano. ¿Y ves cómo ya negociaste? Y eso no está mal, al contrario, eso es poner límites. Los niños aprenden a poner límites, pero tenemos que enseñarlo en la etapa infantil. Ahora, no quiero decir que porque tus hijos tienen 13, 14 años no lo puedes enseñar. Todavía estás a tiempo. Insisto, cuando los niños aprenden del no de una manera positiva, los niños aprenden a cuidarse. Cuando están solos allá afuera, insisto, donde nosotros como adultos no los podemos cuidar. El punto número 4 es que para que llegamos a este punto de usar el no de manera positiva, los adultos tenemos que estar calmados y los adultos tenemos que querer sí hacerlo. ¿Qué quiere decir? Yo al principio te decía, ahorita que termines de ver el video, yo te diría, medítalo, al rato lo vuelves otra vez a escuchar, se lo mandas a quien te ayuda a cuidar al niño, tu mamá, la niñera, el papá, etcétera, y entonces se sientan a revisar cómo ustedes están usando el no en casa, cómo quieren enseñarlo, ¿ok? Y a lo mejor tú que conoces bien de la personalidad de tu hijo, porque hay niños que son muy imperativos, son muy insistentes, entonces aprende a usar el no, de acuerdo a la dinámica que tú tienes en casa también, pero esta es una parte también que yo lo tengo que hacer desde mi calma. Si yo lo he usado de manera muy autoritaria, pues entonces vamos a empezar por pequeños cambios. Ahora, también es importante considerar que si yo tengo un niño de 5, los niños de 5, si yo le digo que no, probablemente el niño a lo mejor llore, a lo mejor haga algún berrinche, pero el niño lo va a hacer, ok, no, porque mi mamá dijo que no. Pero si yo tengo un niño de 9, donde ya el niño está empezando, porque a los 9 ya empezó por mucho la lógica, a esa edad ya te empieza, yo te decía, a negociar, porque ya empiezan soluciones y te empieza a ofrecer otras opciones, ¿ok? Y a los 12, pues ya ni te quiero platicar, porque ya a los 12 de manera muy abierta, incluso tu hijo, ahora él te va a decir que no quiere recoger su ropa, que no quiere recoger su cuarto, etcétera. Y ahí es donde los adultos a veces esto se nos conflictúa porque pues yo quiero usar el no de manera positiva, pero mi hijo ya aprendió a hacer no, de decir no de manera muy clara, incluso no hacerlo. Entonces, mi recomendación aquí es que los padres aprendamos a crecer con nuestros hijos. Esa es una herramienta que tú que eres papá, sepas que tienes que adaptar este no cuando tu hijo tiene 2 años, pero también lo tienes que adaptar cuando crezca a los 5 y luego modificarlo cuando tenga 7. Y luego cuando tenga 9 y sea un puberto. Y cuando llegue a la adolescencia se tiene que modificar. Y de esa manera yo también como adulto voy a crecer junto con él. Porque hay papás en consulta que llegan con sus hijos de 10 años tratándolos como si fueran niños de 5. Y son los papás los que se quedaron atorados ahí en el crecimiento y no se dieron cuenta cuando los niños crecieron de estatura y también acá en la cabeza. ¿Ok? Y algo importante también dentro de esta parte donde yo tengo que estar calmado, tengo que crecer con mi hijo, enfoquémonos en el tiempo presente. O sea, yo todavía, quizá a lo mejor también a veces suelo usar, es que en mi época, allá en tu época, del siglo pasado, tal cual el siglo pasado. Pero ahorita estamos en otra época. Y eso es algo que les digo mucho a los papás de mi consulta, incluso el papá de mis hijos es algo que también está trabajando mucho y le cuesta, es que tu adolescencia fue muy diferente a la adolescencia de ahorita, pensando en los adolescentes y también en los niños. O sea, antes nuestra adolescencia no estaba tan expuesta como ahora en las redes sociales. Esta manera del cuidado del cuerpo, de los estándares de belleza, pues eran parecidos, pero no, porque ahora están mucho más expuestos.
Entonces, muchos de nosotros como padres seguimos atorados en nuestra crianza, en lo que aprendimos, en lo que es que yo así crecí y sigo aplicando la misma dinámica. Sí, papá, pero estás educando con la misma dinámica del siglo pasado y tus hijos están en el 2026. Tienes que adaptarte a esta dinámica, a este ambiente, a este contexto, con la edad que tu hijo tiene. Eso es bien importante. Por eso cuando se aprende a usar el no, híjole, los padres primero es como un ubicatex primero en consulta y muchos son renuentes y muchos no quieren aceptarlo. Y pasan las sesiones y conforme lo vamos practicando en consulta ven que realmente no es complicado y tiene muchísimos beneficios porque mejora la comunicación, nos acerca, o sea, los vínculos se hacen más fuertes y los niños aprenden por mucho a poner límites allá afuera y aprendemos otra vez a comunicarnos sin que todo se desborde en casa. O sea, realmente tienen beneficios. Pero los padres no quieren arriesgarse porque sienten que pierden autoridad. Y la verdad es que no la aprendes, no la pierdes, perdón. Al contrario, tus hijos aprenden mucho del no. ¿Ok? El siguiente punto, el número 5, es que yo no quiero decir que con esto los niños o los adolescentes hagan lo que quieran. Al contrario, se los he dicho a los papás mucho. El lenguaje positivo es enfocarte en el sí y dar soluciones. Hay nos que no son negociables, que se tienen que hacer. Que donde hay prioridades, hay reglas en casa y nosotros en casa esto no lo aplicamos. Y si tu hijo no lo atiende, entonces sí habrá consecuencias, pero traten de que no haya castigos. En este espacio no estamos a favor de los castigos, a favor de las consecuencias. Si tú, yo te di permiso, acordamos que tú ibas a llegar temprano hoy martes porque mañana hay examen y yo te dije que a las 7, pero tú llegaste a las 9, pues aquí va a haber una consecuencia. La próxima vez que me pidas permiso, pues lo siento mucho, no lo vas a tener porque no respetaste lo que habíamos negociado. Entonces, al menos por este mes, no me pidas permiso. O si me pides permiso, la respuesta ya la sabes. Yo le digo a mi hijo que usa el aparato como 5 minutitos más, ¿ok? 5 minutitos más por hoy. Y de repente otros 5 minutitos más. Y a veces entonces mi hijo no quiere apagar el aparato. Y yo le digo a mi hijo, ¿ok? ¿No quieres apagar el aparato? Perfecto. Yo solamente voy a empezar a contar el tiempo. A partir de aquellos 5 minutos que bien buena onda yo te di, los voy a empezar a contar y si tú te tardas 10 minutos, quiere decir que ya se sumaron y ya son 15. Esos 15 minutos te los voy a quitar el día de mañana porque ya nos estás gozando el día de hoy o prendemos el aparato 15 minutos tarde porque ya no estás gozando hoy. ¿Y qué hace mi hijo? En automático apaga el aparato. Y no lo estoy condicionando, es otra vez, estamos siendo claros, hay una consecuencia clara que está enfocada a lo que está sucediendo y no es un castigo. Y los niños aprenden a ser más conscientes, ¿ok? Porque lo están viviendo. Y claro, de ahí se desprende la parte, yo te decía, negociable. Pero es lo que los papás no se atreven mucho a hacerlo, ¿ok? El punto número 6 es que sí validen emociones. Y esto es algo otra vez que el poder del no, pues claro que lleva frustración. O sea, los niños quieren que digamos que sí todo el tiempo. Ellos quieren seguir brincando en la cama, quieren dormirse tarde, claro que quieren comer dulces y prefieren no comer la sopa y prefieren salir a jugar a la calle y prefieren no hacer la tarea. Claro que los niños se frustran cuando decimos un no. Entonces, no se trata de que este no que vamos a aprender el día de hoy sea como algo mágico, no, al contrario. O sea, yo entiendo que te sientas frustrado. A mí también me encantaría pues seguir brincando si yo fuera tú, pero oye, ya es súper tardísimo, ya es bien noche y ya es tiempo de dormir. ¿Qué te parece que te vas a dormir el día de hoy? Leemos un pedacito del cuento y el día de mañana pues sigues brincando. ¿Qué te parece? Y entonces otra vez me enfoco en soluciones. Pero hay que explicarle al niño por qué. Y también se vale decir, estás frustrado, te sientes cansado, yo entiendo que no te guste, híjole, yo también estaría muy enojado. Eso como mamá de un adolescente que tiene 14, créanme que cuando yo valido las emociones de mis 2 hijos y del adolescente que de repente a veces ella muchas veces me ha dicho, no me entiendes, cuando yo platico con ella y valido sus emociones, por mucho las aguas se calman. Y entonces ella no me ve tan gruñona o tan autoritaria. Y realmente yo no soy autoritaria, pero claro, insisto, ella quiere que yo le diga que sí todo el tiempo, que yo ceda mucho. Y otra vez, hay no negociables. Pero cuando yo valido su sentir, entonces las cosas y la comunicación empieza a cambiar. ¿Ok? Y el validar las emociones, eso se refiere también a la parte emocional, por supuesto, ¿no? Pero aquí es que todas las emociones, porque los niños aprenden en consulta que todas las emociones son buenas. Entonces sentirse enojado es bueno y entiendo que estés enojado.
sentirse triste, lo entiendo y se vale sentirse triste, porque en esta casa tenemos permiso para sentir, tenemos permiso para estar tristes y pues que necesitas tiempo, espacio, un abrazo, ¿qué te doy para hacerte sentir mejor, ok? O para que tú también puedas sentir, porque creo que también esa es otra parte donde los adultos a veces no queremos que los niños sientan, que se sientan tristes, que se sientan enojados y cedemos mucho. Y entonces a veces este no ya no se vuelve un no, sino se vuelve un sí todo el tiempo. Y ahora, ¿cómo paro? Porque pues claro, ya mi hijo tiene 12 y ya empezó a hacer, pues a tener comportamientos donde ya no sé cómo frenar. ¿Ok? El punto número 7 es que como adulto, papá, aprendes a elegir tus batallas. ¿Ok? Otra vez, hay cosas que no son negociables. No está negociable ponerte en riesgo, no está negociable la salud, no es tan negociable incluso la seguridad. Entonces, en esta casa, por ejemplo, yo tengo una adolescente de 14 y hay muchas cosas donde mi hija a veces quiere ir a prisa. Entonces, yo te platico que a mi hija, por ejemplo, le encanta el maquillaje y le encanta porque pues en casa yo me gusta el maquillaje, es algo que disfruto y ahora que ya está ella más grande, pues a veces platicamos de esto. Entonces, yo no puedo prohibírselo. Pero ve despacio, ya habrá un momento donde tú puedas disfrutar del maquillaje. Entonces, de repente, a veces en la escuela se me escapa y por ahí ya llegó un rubor, ya le llamaron la atención. Y ya ha habido consecuencias también por el uso del maquillaje. Entonces, ya hemos platicado con ella en casa de, puedes usar el maquillaje en otro momento. A lo mejor a la salida, en las tardes que va a baile, a ballet, etcétera. Lo usas en la tarde, el fin de semana, etcétera. Y aún así no me encanta que lo use y soy abierta en decirle porque ya tendrás 20, ya tendrás 30 y el resto de la vida para usar el maquillaje. Ahorita ve despacio. Y más siendo un adolescente que con acné, por ejemplo, como casi todos los adolescentes. Entonces, aquí hay cosas en las que no son negociables. Ir a la escuela sin maquillaje es un no negociable. Y no lo digo yo, lo dice la escuela y es algo que se tiene que hacer. Lavarte los dientes antes de ir a dormir no es negociable, es algo que se tiene que hacer. Recoger los juguetes antes de irte a dormir o cuando ya no se usen es un no negociable, se tiene que hacer. Y eso no es negociable, se tiene que hacer porque en esta casa esa es una de las reglas. Y hay que acompañar a los niños también a hacerla para que se pueda llevar a cabo un buen hábito. ¿Ok? Entonces hay cosas donde no tienes que engancharte. Cuando te hablo de elige tus batallas, no tienes que engancharte en los no otra vez o ceder otra vez, porque esto es un círculo vicioso, la verdad que no es muy saludable también, porque a veces nos esforzamos los adultos mucho en seguir indicaciones como estas, pero a veces con una vez que yo ceda o deshago, vamos, mi hábito que estoy construyendo, y a veces a lo mejor incluso con este buen hábito o esta buena comunicación estoy cuidando mi vínculo y de repente ya dije algo o hice algo y entonces otra vez se vuelve otra vez a caer lo que he construido. Entonces hay cosas en las que se puede negociar, hay cosas en las que no se puede negociar y en eso, papá, no vas a ceder, vas a ser firme, vas a ser constante para hacer un hábito y en eso no hay vuelta para atrás, pero tienes que decirlo en casa. Y para decirlo tienes que ordenar. Primero revisa en casa cómo están tus reglas, cómo usas el no. Hay cosas en las que sí son negociables. ¿Qué tantas veces cedes también? Que ahí es donde tus niños, yo les digo a los papás, así como en el derecho que hay lagunas o huecos donde no se dice y se puede interpretar. Bueno, los niños hacen lo mismo. Estas lagunas donde los niños interpretan porque pues no se dice y por supuesto menos se hace. ¿Ok? Punto número 8. Empecemos a practicar, porque con el uso del no, practiquemos las habilidades de rechazo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros muchas veces damos muchas habilidades a nuestros hijos y por supuesto que queremos que nuestros niños sean aceptados por el mundo, que nuestros niños cuando vayan al parque todos los niños lo adoren y quieran jugar con mi hijo. Eso es lo que yo quiero, que mi hijo no sufra, por ejemplo, en un parque porque pues ahí hay un niño que ya le dijo que no y yo estoy sufriendo, o mi hijo llega al parque y nadie quiere jugar con él. Y la verdad es que esto es algo que yo veo mucho en los padres y esto es algo que tenemos que trabajar desde nosotros como adultos para enseñárselo a nuestros niños porque el poder del no va implícito el rechazo. Entonces yo estoy hablando de sí digan no a los niños, pero ¿qué pasa cuando tu hijo le digan un no? Entonces el no, otra vez en casa hay cosas que sí se hacen y hay cosas que no se hacen. Y hay cosas que no se hacen y hay que respetarlas y aceptarlas. Por ejemplo, algo que yo veo mucho en consulta es que los niños van a jugar al parque y hay niños que no quieren jugar con mi hijo.
Pues, ¿y qué es lo que puedo hacer? Esa es una gran pregunta de mamá, ¿no? Lo que tú puedes hacer es, otra vez, darle habilidades a tu hijo del rechazo. Está bien si el niño no quiere jugar. Está bien si él no quiere subir a la resbaladilla, ¿ok? Pero hay otros niños con los que sí puedes jugar. Jugar solo también puedes jugar. De hecho, la semana pasada, por si no te has dado una vuelta o no escuchaste lo que platicamos la semana pasada, fue cómo implementar el aburrimiento en los niños, estrategias, porque sí es saludable. Entonces el aburrimiento es también incluso que los niños puedan jugar por sí solos, ellos solos, que puedan inventarse algo para poder manejar el tiempo. Y esto también es parte de la creatividad. Entonces, jugar solo no está mal, está muy bien, y más en estos tiempos donde los niños están pegados a los aparatos. Entonces, preparemos a nuestros niños para que otras personas les digan, no quiero jugar contigo. Está perfecto, no quiero jugar contigo. Bueno, pues si Luis no quiere jugar, pues está Laura. Probablemente ella sí quiere jugar. Ahora yo les he dicho a las mamás, vayan, acompañen a los niños y dile, oye, fíjate que mi hijo se llama Luis y le gustaría mucho jugar contigo. ¿Tú quieres jugar con él? Yo a veces les digo a los niños, vayan y lleven algún juguete atractivo, inviten a otros niños a jugar, y a veces eso también abre la puerta para que otros niños quieran acercarse a tus hijos. Y si no, otra vez, pues no quiere jugar. Yo recuerdo mucho cuando mi hija estaba muy pequeña y empezamos a trabajar con ella, la verdad es que desde siempre, cuando por ejemplo iba a estos espacios como el Cars Junior donde hay juegos, a veces, no sé, por ejemplo, mi hija cuando estaba muy pequeña, cuando era hija única, ya veía niños grandes y ella, wow, quería estar pegada con los niños grandes. A veces las niñas la recibían bien, pero otra parte, pues no quería jugar con niños pequeños. Entonces a veces mi hija decía, es que ella no quiere jugar conmigo. Bueno, y está bien si no quiere jugar contigo. Mira, puedes jugar con aquella niña y yo la veo jugar sola. ¿Por qué no le dices que si quieres jugar que si quiere jugar contigo? Y hubo algunos adultos que me preguntaban, eso se escucha muy feo, Mónica, o sea, pues tu hija que no quiere jugar con ella, pues es la verdad. Y hay niños que incluso en las piñatas también, es que no quiere jugar conmigo. Pues está bien si no quiere jugar contigo, es que no me quiere compartir. Pues está bien si no te quiere compartir. Incluso ya cuando mis hijos empezaron a crecer, que de repente mi hija se dio cuenta como que había personas que no nos agradan o que yo no le agrado a alguien, pues está perfecto. No todas las personas te caen bien, no todas las personas son agradables, y eso también son límites. Y no tienes que estar ahí si no te gusta cómo te tratan. Eso también son límites y también es el uso del no de manera saludable. Entonces, así como hay personas que a ti no te agradan porque no te tratan bonito, está muy bien si tú no le agradas a alguien y está perfecto. Pero eso es otra vez esta parte del rechazo, que creo que es más como de los adultos, de cómo lo vivimos, donde sentimos que no podemos con ello. ¿Ok? Otro punto ya casi para terminar. Enseñen a sus hijos a usar frases cortas, como el no gracias. ¿Quieres esto? No gracias. Oye, ¿te gustaría subirte a este juego? No gracias. Hoy no me gusta, no me agrada. ¿Ok? El no y otra pequeña palabra. ¿Ok? Claro, de manera muy amable. ¿Ok? Y a veces con mis hijos de repente cuando aquí levantamos la voz no necesitas levantar la voz porque aquí estoy enfrente de ti y te escucho perfecto. Lo que pasa es que cuando levantas la voz de repente esto se hace caótico. Y yo aquí estoy para escucharte bien. Entonces el no, como ya lo platicábamos, casi como los adultos lo decimos desde la calma, lo modelamos y los niños aprenden a decirlo. ¿Ok? Y esto también, cuando tú dices no gracias, no me gusta, no lo quiero, no me encanta, son límites saludables, límites amables, que cuando ya son adolescentes lo llevan tal cual implícito. Entonces imagínate un adolescente presionando a tu hijo porque fume, por ejemplo. No gracias, yo no fumo, en mi familia nadie fuma, no es algo que yo aprendí, no quiero hacerlo. ¿Ok? Pero no hay que aprender a aceptarlo en casa. Y yo es donde te decía que no empieza por los padres, porque no es algo que a los padres nos encante. Entonces, ahora, me ha tocado también en consulta, cuando los niños aprenden a usar el no, si hablamos de recoger juguetes, a veces es tiempo de recoger juguetes. Entonces los niños, claro que me contestan, no gracias. ¿Ok? Pero resulta que esto es algo que no es negociable. Entonces, cada vez que terminamos y suena la alarma y que es tiempo de irse, es una regla aquí recoger los juguetes. Y yo les explico a los niños, así como tú llegaste y encontraste todo limpio y ordenado, hay que dejar limpio y ordenado para el otro niño que se va. Porque el que se fue dejó limpio y ordenado para ti.
Y es una regla que se hace y entonces le ayudamos a recoger. ¿Ok? Otra vez, hay no negociables. Entonces, dentro de las frases no gracias, no me interesa, hoy no quiero, no me gusta, no me agrada. Eso hay que empezarlo a trabajar, ¿ok? Y ya para finalizar, la verdad es que una de las estrategias es que nosotros empecemos a abrir estos pequeños espacios donde aprendamos a comunicarnos con nuestros hijos. Esto del no sale de la nada. Y este no saludable va acompañado de amor y de explicación. Y esto requiere de comunicación. Y la comunicación se tiene que hacer en un momento donde nuestros niños nos escuchen. O sea, no se lo digas cuando hay un regaño, cuando tu hijo está llorando, cuando está molesto porque le negaste el control de la televisión. O sea, aquí hay momentos donde se los explicamos. Ahora, un ejemplo bien clarísimo y vi que tiene muchos likes es este video, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, como 2-3 posts hacia abajo. Hay un video bien bonito donde yo les puse como título, esta es la verdadera crianza respetuosa. Y por ejemplo, ahorita que lo estoy mirando tiene más de 305,000 likes. Y no es un video mío, solamente lo reposteé. Es un video donde está un papá que detiene el carro y él está platicando con su hijo que está atrás. Y el niño yo le calculo unos 5 o 6 años máximo. Y resulta que lo que yo entendí de la historia, porque es un video chiquitito de no sé si menos de un minuto, de donde el niño al parecer le gritó a la mamá. Y entonces esta plática solamente la tiene el papá con el niño. Y es justamente el no, pero lo dijo de una manera muy clara, poniendo límites, dando soluciones, diciéndole cómo sí, incluso metió las disculpas. Entonces papá le explica que no se le grita a mamá. Otra vez, los no negociables, no se grita a mamá. Incluso papá le pone el ejemplo de esto que yo les he dicho, hay que modelar. Papá dice, yo le doy besitos a mamá, yo la trato bonito. ¿Qué es lo que se hace con mamá? Le pregunta al niño y el niño contesta, pues cuidarla. Claro, es que mamá le dice, mamá es una reina, ¿ok? Entonces, esto que yo no hago, tú no puedes hacerlo. En esta casa no lo hacemos. ¿Ok? Ahora, pensando en lenguaje positivo, que en lugar de gritos tratamos bonito a las personas. Incluso papá le dice, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Pedimos perdón. Y entonces el niño le da mucha pena, le dice, perdón. No escucho, le dice papá, perdón. Y entonces el papá le dice, está usted perdonado. Y cuando el niño se acerca a darle un beso, le dice, papá, es usted un buen niño. Yo te amo mucho. Pero a mamá se le trata bonito. Y eso es todo. Y el video dura, yo te decía, no me he fijado el tiempo cuánto dura, pero 1 o 2 minutos quizá. O sea, aquí es breve. Tienes que ser directo, tienes que ser claro, poner reglas en casa, lo que sí se hace, lo que no se hace, modelarlo y el no decirlo de una manera amable. La comunicación, o sea, ¿cómo lo decimos? Cuando abrimos esta parte de la comunicación, de verdad que nuestros hijos se acercan con nosotros a podernos decir para poder dar soluciones o ayudarnos a pensar. Pero yo no puedo exigirle a mi hijo algo de lo que yo no soy capaz de modelar, no soy capaz de decir o no soy capaz de hacer, no me puedo inventar las reglas de la nada. Y ya no podemos seguir haciéndonos autoritarios y no tajantes sin dar una explicación, porque cuando tú das no sin explicación, los niños no saben ni siquiera por qué no lo hacen. Lo hacen para evitar un castigo por miedo, etcétera, pero no porque no saben qué hacer. Ahora, esa situación se puede volver a presentar y de verdad es que en consulta no saben cuántas veces me he encontrado con padres que les resuelven todo a sus hijos. Incluso muchas veces en los juegos, cuando estamos jugando, el papá se adelanta y le dice qué tiene que hacer al niño. Y yo le digo, papá, espera, tienes que darle chance a tu hijo de que piense y que él tome decisiones a dónde quiere mover su pieza. Y ahorita no estamos hablando de perder o ganar, estamos hablando de que le des la oportunidad a tu hijo. Porque cuando tu hijo juegue este mismo juego, cuando esté conmigo y tú esperes afuera, tu hijo no va a saber qué hacer y eso mismo pasa en la escuela. Y esto ya hablamos de rechazo, del no que tu hijo dice para protegerse, pero del no cuando se lo dicen a él. Y no me dejarán mentir cuántos niños no saben seguir indicaciones. Y el no seguir indicaciones, el no va a ir de cajón sí o sí. Entonces, tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos de enseñarles esta habilidad para protegerse, pero también para poder desenvolverse dentro de lo social, porque son reglas, otra vez,
indispensables que nuestros niños tienen que aprender, porque en algún momento para llegar a la adolescencia, donde van a querer ser presionados por otros compañeros a hacer cosas que se pueden poner en riesgo, y ya ni qué decir en la etapa adulta. O sea, ¿cuántos adultos hoy? Yo conozco muchos que no saben decir no y dicen sí y se meten en grandes problemas. ¿Ok? Ya para finalizar, 4 errores que yo veo que cometemos los adultos. Y estos errores, cuando usamos el no, es que negamos sin explicar. Es un no tajante. ¿Ok? Y muchas veces este no, cuando lo decimos que no, pero no lo explicamos, a veces incluso humillamos a nuestros hijos. Y con humillar me refiero a exponer. Hay un video que seguramente tuviste porque también se hizo muy viral, de una mamá que están como que la mamá estaba en un barandal y los niños estaban jugando. Me dio la impresión como que estaban jugando del otro lado de la valla, era como una barda. Y lo que yo tengo entendido, el contexto de la historia, es que había un niño con una condición dentro, como que estaban jugando, imaginemos fútbol. Y había un niño con condición, entonces el hijo de la señora que gritaba le gritó a su hijo como no lo trates así, eso no se hace. Le gritaba a su hijo a manera de poner límites a su hijo para que tratara bien al otro niño. Y aquí la situación fue que una gran cantidad le aplaudió porque reconoció, le puso límites, pero la otra fue como expusiste a tu hijo. Y la verdad es que muchas de estas situaciones, cuando tu hijo falte, se equivoque, así como el video que yo les enseñaba hace unos 2-3 días del papá que habla con su hijo en el carro, es privado y no lo está regañando. Estamos platicando. De hecho, yo te decía que de esta historia que yo me sé, porque fue muy reciente, del adulto en la secundaria que le llamó la atención a los jovencitos, el adulto perdió la compostura porque él se metió en el asunto. La verdad no sé si tuvo un mal día o hubo muchas cosas, o a lo mejor los niños hicieron, porque realmente lo que los niños hicieron no fue algo tan grave, pero el adulto perdió compostura y no sé qué más hubo que se sumara, ¿no? Entonces, el adulto dijo tantas cosas que el jovencito dijo, de todo lo que dijo no entendí qué va a pasar. O sea, el niño dijo, yo estaba preocupado si era solamente un castigo, si era un regaño, si era un reporte o si nos iban a suspender. Y cuando el niño se regresó y preguntó, el adulto se puso doblemente más furioso de lo que ya estaba. Entonces, de los errores que cometemos es que decimos no y no explicamos. Y a veces va acompañado mucho de las rabietas del propio adulto. Entonces, nada más cuida que esto sea en privado, que lo platiques en casa, que abras la comunicación, que seas muy breve con tu hijo y que te enfoques en soluciones y que le expliques por qué el no. ¿Ok? No redundes mucho, pero es nada más ser breve y claro y firme, por favor. ¿Ok? Otro también es que los adultos, otro error que cometemos es que los adultos a veces cedemos. ¿Ok? Trato de practicarlo, pero a veces es bien fácil decir el no, que es otra vez muy autoritario. A veces los adultos caemos en rabietas, y con rabietas es que otra vez perdemos la compostura. Gritamos, es que tú no entiendes, siempre es lo mismo, te voy a castigar, y ya más sobrenombres, otra vez etiquetas con el niño. Entonces yo te decía, esto es para que lo medites, para que lo platiques con el otro adulto, para que tú reestructures la rutina que tienes en casa y reflexiones cómo estoy disciplinando, qué tanto estoy usando el no, lo estoy usando de una manera positiva o estoy siendo muy autoritaria, lo voy a reestructurar, cómo lo voy a manejar de aquí para adelante. Y yo siempre les digo a los papás, no tienes que engancharte con la situación en cómo se pone el niño. ¿Qué quiere decir? Que si es un niño de 3 años, pues es normal que haga rabietas, papá. Pero a veces él hace rabieta, tú te enganchas con él y ahora son 2 niños de 3 años haciendo rabieta. Y claro, tú vas a ganar porque eres el adulto. Y pasa lo mismo con un adolescente que tiene 13, 14 años, papá. Él es el adolescente, pero tú te enganchas y te conviertes en otro adolescente y es una lucha de poder entre 2 adolescentes. Entonces, el adolescente es el papá, tú eres el adulto. ¿Ok? Otro punto ya para cerrar es que a veces castigamos sin negociar. Usamos el no y nos vamos directo al castigo. Y no negociamos. ¿Ok? Acuérdense otra vez, no castigos. El negociar va muy enfocado con las soluciones. Entonces, el no explicas el por qué y te enfocas en soluciones.
Hoy no puedes salir porque mañana vas a examen, pero el sábado te puedes, incluso a veces yo lo he platicado con mi hija, a veces es, pero ¿por qué decidieron eso? ¿No pensaron que también pasa aquello? ¿O en aquella familia no se practicará esto? ¿Por qué no platicas con tus compañeras y a lo mejor pueden cambiarlo para este día? A lo mejor a veces hasta yo me puedo ofrecer y las llevo y las cuido y etcétera. Y entonces aquí como que otra vez negociamos, reordenamos, pero pensamos en soluciones. ¿Ok? Ahora no quiero decir que le des 10 soluciones, no. 1, 2 soluciones y no más. ¿Ok? Porque el punto es solucionar. Y acuérdate que es un ganar-ganar de ambas partes. ¿Ok? Y otro error ya para finalizar es que los adultos, por supuesto, que no modelamos. Y esto por mucho que yo te lo diga a ti, pues a veces los papás no se atreven mucho, no lo practican. Y yo en consulta, la verdad es que yo lo platico con los niños, lo jugamos, lo leemos en algún cuento y los niños lo entienden. Pero aquí la situación es que van y me visitan a mí una vez a la semana, pero en casa se practica mucho más. Entonces yo les digo a los papás, modelen el no. ¿Ok? ¿Cómo se puede modelar el no empezando por algo desde muy simple? Yo ayer justamente platicaba con una familia y yo le decía a la familia, mamá, ¿qué te parece si empiezan por ejemplo, papá que diga, híjole, me encantaría un helado de chocolate. Uy, vamos por un helado de chocolate, les invito. A lo mejor la niña va a decir, uy, sí, porque fue la primera persona que propuso. A lo mejor mamá es como, ay, no, es que a mí no me gusta el helado de chocolate. No, gracias. A mí me encantarían unas palomitas. Y entonces la niña se queda mirando a uno y se queda mirando al otro y pues ya las dos cosas suenan muy tentadoras. Incluso la niña de ayer en consulta decía, ya sé, Mónica, una solución, vamos por helado y también por palomitas. ¿Ok? Ella ya pensó en una solución y esa podría ser una tercera. Pero aquí es papás cómo lo van a mediar, cómo lo van a trabajar, cómo van a negociarlo entre los dos para que esto sea un ganar-ganar y que puedan usar el no de una manera saludable. ¿Ok? Eso se los dejé de tarea, ya me van a platicar los papás la siguiente semana cómo lo trabajaron, pero así tal cual. El no es, se lo explico, le digo por qué no y el por qué sí dando soluciones, ¿ok? Otra vez papás desde la calma, con mucho amor, recuerden otra vez que sus niños están creciendo y no lo van a ir adaptando, lo van a ir modificando conforme sus niños vayan creciendo. Recuerden que estamos en el 2026, no estamos en el siglo pasado, entonces vayamos cambiando la dinámica de educar a nuestros niños y esto, papá, esto es disciplina, esto es estructura, ¿ok? Así que déjenme revisar aquí sus notitas. Aquí Loli dice hola, Ducat dice buena tarde, dice José Miguel, buenas tardes, saludos desde Perú, bienvenido José. BG dice Salazar, si el niño es único y reclama mucho que jueguen sus padres con él, ¿es normal? Salazar, la semana pasada estuvimos hablando sobre aburrimiento para que vayas y te des una vuelta también allá, porque platicamos justamente sobre los niños que juegan, quieren que jueguen con alguien. Ahora, una manera de decirle al niño de manera saludable, se vale porque también esta ha sido una pregunta en consulta. A veces dice papá, yo tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, dice papá, a veces mamá dice, pues tengo que cocinar también, y a veces los niños quieren que jueguen. Otra vez, Salazar, yo te diría que te enfoques en soluciones. Aquí sería, sí puedo jugar contigo ya que termine de cocinar. Y aquí a veces yo te diría que integres al niño, por ejemplo, en la cocina. Yo le digo al papá, dale la verdura, que la lave, dale un cuchillito que a lo mejor de plástico y dile dónde puede empezar a cortar, que empiece a montar la mesa. Intégralo a las cosas que están haciendo para pasar tiempo juntos. ¿Ok? Y ya después de que hayamos terminado, puedo jugar yo contigo. Otra vez me enfoco en soluciones. ¿Ok? Pero dile, por ejemplo, ahorita que ¿por qué no puedes jugar con él? Y Vanessa Rodríguez dice, ¿cómo manejar cuando es entre hermanos que no quieren jugar entre ellos en edad preescolar? Pues está bien, acuérdate que otra vez lo que platicábamos ahorita, la habilidad del rechazo, que ese sería muy buen tema para platicarlo en otro live, para darle como su propio espacio. Está bien que no quieran jugar entre ellos, porque esto también, de hecho los niños que tienen hermanos, es la parte social que se aprende, que desafortunadamente los niños que son hijos únicos no lo aprenden tanto, porque los hijos únicos crecen entre adultos y a veces los adultos cedemos mucho. Esa es una gran problemática, y los niños que tienen hermanos pues aprenden esta parte social. Entonces está bien que tu hermano no quiera, está bien que tu hermano no quiera jugar, está bien que tu hermano no quiera compartir, pero de todo esto va a haber consecuencias, y de verdad que las
las hay. Y esto es nada más que los niños lo puedan aprender. Dice, ¿cómo se maneja, Vane Cervantes dice, cómo se maneja que un niño sea muy frontal, burlón, con un carácter muy dominante? Otra vez, Vane, con reglas, ya lo platicábamos ahorita al principio, es revisa tu estructura, o sea, qué cosas se permiten, porque el uso del no son límites, y los límites, cuando los niños me preguntan, es las cosas que sí se hacen y las cosas que no se hacen. Entonces, en esta casa no somos burlones. En esta casa no decimos las cosas de esa forma. Incluso a veces los niños pueden aprender o tienen un tono. Acá habrá que revisar entre los adultos cómo lo estamos haciendo, que a lo mejor los niños estamos modelando y los niños están copiando ese hábito. Pero aquí es otra vez con reglas de cómo no y cómo sí. ¿Ok? En esta casa somos amables. En casa pedimos las cosas de tal manera y pones un ejemplo, ¿ok? Y también se vale decir es que cuando tú me hablas de esa manera, yo me siento así. Incluso yo a veces les he dicho a mis hijos cuando a veces me contestan de cierta manera o cómo me dicen las cosas, yo le digo, si tú me permites un día yo te voy a grabar para después enseñártelo para que tú te puedas ver. Porque a veces, por ejemplo, en el caso de mi hija que ya está más grande, a veces ella siente que yo soy muy gruñona, que soy muy malvada, que no quiero esto, o a veces como yo le hablo ella lo interpreta y a veces no. Es que tú lo interpretas desde tu enojo. Pero aquí el punto es, digo, claro, nunca le he hecho esto de grabar, no, pero es como, a ver, espérate, las cosas no son a veces como las piensas. ¿Ok? Otras veces sí me ha tocado que mi hija me da unas lecciones enormes, pero aquí el punto es poner reglas, ¿ok? Salazar dice muchas gracias. Julieta García dice primera vez que te veo, muy serios tus consejos, excelente tu terapia. Bienvenida, Julieta. Y Lucero Liborio dice excelente tema, felicidades, Vane, gracias, bienvenidas. Y por acá Dino Uriar dice gracias por compartir esta información, gracias a ti, Dino, por estar atento. Este tema me pareció importantísimo platicarlo el día de hoy porque estamos en marzo y con este tema abrimos marzo. Viene el siguiente domingo, es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y pues me gusta mucho trabajar estos temas dependiendo, por ejemplo, es Navidad y aprovechamos para hablar de ciertos temas, es, por ejemplo, incluso Halloween y aprovechamos para hablar, por ejemplo, sobre el miedo, jugamos con el miedo, etcétera, ¿no? Y ahorita yo le digo a los papás, yo no soy feminista, no, pero tengo algunas ideas, ¿no? Pero no me considero feminista como tal. Yo soy mamá de un niño y soy mamá de una niña. Entonces, no puedo educar a mis hijos de manera diferente, no lo estoy haciendo. A mis hijos los educo de manera que son personas y el resto del mundo también son personas. Merecen respeto, tú mereces respeto, ella merece respeto y vamos abriendo comunicación y vámonos poniendo de acuerdo porque los dos son importantes. Entonces, del uso del no es esa parte donde educo a mis hijos de tal manera que los dos son personas. Entonces, el no es enseñarles a negociar entre ellos, cómo entre ellos mismos pueden solucionar situaciones, y cómo entre los dos, nada más por el hecho de ser personas, merecen respeto. Pero ese respeto que ellos merecen, necesitan practicarlo para darlo afuera. Y es el uso del no. Es parte de nuestra disciplina en casa, es parte de nuestros valores, es parte de nuestras reglas y es parte de educar a nuestros hijos como personas, ¿ok? Ya casi para terminar aquí dice Vanessa Rodríguez, dice, ¿cómo hacer respetar las reglas aun cuando hay padres que no estén presentes y estén al cuidado de las abuelas? Por ejemplo, otra vez insisto, cuando tú estás en tu casa, Vanessa, habla de tus propias reglas. Por eso es bien importante que ustedes como familia ustedes revisen sus valores. Los valores son las reglas. O sea, en esta casa que es respeto, pero necesitan que los niños quede claro que es respeto para ellos, o sea, para su familia. A lo mejor, por ejemplo, algo que yo veo mucho en la consulta es que a veces los niños dicen, por ejemplo, hay mamás que dicen, mi hija, no sé, pensando un ejemplo, que una niña que vive en 2 casas, sus papás están separados y de repente una mamá dice, es que mi hija ve mucho el aparato, yo no se lo presto. Yo pienso que papá se lo presta, por eso mi hija llega y me pide el aparato. Y a lo mejor no es cierto, a lo mejor papá dice, pues no, yo no le presto el aparato, está muy pequeña, hacemos actividades y todo, y cuando indagamos en la situación, resulta que la niña está viendo el aparato porque los primos, los tíos, allá donde conviven los abuelos, le prestan el aparato. Entonces, los niños ya empiezan a cuestionar esta parte. Los padres que quieren tratar de evitar el aparato lo más que se pueda, a veces es, pues en esta casa no usamos aparato. Acuérdate otra vez, como adulto tienes que modelar.
no el uso del aparato. Entonces, a lo mejor el niño te va a decir, oye, por allá en la casa de mis primos les prestan el aparato y no solo eso, tienen ellos su propia iPad, les dejan verlo cuando salen de la escuela, etcétera. Bueno, allá tu tía. Y se vale, yo sí estoy de acuerdo en decir, no hacemos un juicio ya con la tía, pero decir, allá tu tía le da permiso, ella tiene ya sus reglas. Ella allá las tiene. Yo no voy a criticar a la tía, no voy a hablar mal de la tía, pero en esta casa no vemos los aparatos. En esta casa hacemos la tarea, en esta casa se juega, en esta casa salimos al parque y al final puedes ver la televisión. Esto sí lo podemos hacer. No, pero es que mi tía, allá la tía, ¿ok? Allá la abuelita. Y yo te diría, si es de tu confianza, platica con las tías, platica con las abuelas, cómo estás educando a tu hijo también para que ellos pudieran como integrarse, ¿ok? Así que, pues nada, voy a despedirme de ustedes y acá arriba en la portada van a estar viendo el tema que vamos a estar hablando la siguiente semana. Y les invito a que me sigan allá en Instagram porque también allá les subo información, reels, algunas historias también, que casi por aquí no les comparto historias, pero ya les comparto cuando voy a la librería, que veo algunos libros que les comparto, etcétera, que les recomiendo, perdón, etcétera, ¿ok? Y aquí en estos espacios en ambos les comparto información como este casi todos los días. Y recuerden que estos videos Facebook los quita por la cantidad de tiempo. Después de 30 días los elimina, pero yo ahorita que terminemos lo voy a bajar el video y me lo voy a llevar a YouTube para que ellos lo puedan disfrutar y lo puedan encontrar. Y pues nada, les invito a que se queden aquí en las redes, que por favor compartan para que más padres estén en el mismo canal que nosotros, ¿ok? Por acá veo a Noemí que dice gracias por compartir interesante el tema, y gracias a Vanessa que dice muchas gracias, excelente tema. Pues nada, ahora sí les saludo donde quiera que estén, espero que todo esté muy bien y nos vemos la siguiente semana. Bye. Psicología infantil y terapia de juego.